Muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor, buenos días. Buenos días, vamos esperando unos minutos para comenzar, ¿ok?
Muchachos, buenos días. ¿Cómo están? 2 minutos y comenzamos, ¿ok? 2 minutos y comenzamos. Muy bien, muchachos. Vamos comenzando nuestra clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir esto. Ya. A ver. Uy, vamos a acomodar esto. Ahí está. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Vamos comenzando nuestra primera clase del curso de desarrollo de aplicaciones, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, bueno, no, como tú sabrás, este, eh, este, esta modalidad de trabajo difiere un poquito, ¿no? A modalidades, pues, donde anteriormente teníamos, pues, las 4 horas de corrido en clase, ¿no? Aquí tenemos 2 horas de clase y algunas clases que van a ser de forma remota, digamos, con videos separadas, ¿no? Particularmente yo trabajo con videos, ¿no? Eso es bastante, lo tengo bastante claro, ¿no? Yo me gusta bastante trabajar con videos
y todo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es avanzando las clases y avanzando pues el tema de los videos y todo eso para pues poder complementar el tema de lo que sería el aprendizaje, ¿no? Bueno, primero que nada me presento. Soy el profesor Mario Antonio Guapaya Morales. Soy ingeniero de sistema con maestría en gestión educativa. Tengo ya cerca, este es mi año 18 creo, siendo profesor. Ha pasado bastante rápido el tiempo. Y bueno, he tenido la suerte y tengo la suerte aún de seguir especializándome en distintos cursos relacionados a tecnología, ¿no? Dentro de los cursos que yo he podido llevar durante toda mi carrera como ingeniero o como docente, pues han sido cursos enfocados a distintas áreas de la tecnología. eh, Como por ejemplo redes, ensamblaje, reparación, mantenimiento, electrónica básica, diseño web, diseño gráfico, base de datos, desarrollo, análisis y diseño de sistemas, aplicaciones móviles, ¿no? Básicamente, pues todo lo que tenga que ver con tecnología, básicamente he tenido la suerte de poder capacitarme en distintas ramas, ¿no? Y distintos programas, distintos temas, por decirlo así. Ok, hoy en día pues estoy más enfocado al tema de desarrollo, ¿sí? Siendo pues mis dos lenguajes de programaciones con los niveles más altos que tengo, Java en primer lugar y .NET en segundo lugar, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que dentro de este curso se necesitan las habilidades necesarias para poder entender el desarrollo de aplicaciones con .NET y Net Framework. En otras palabras, vamos a desarrollar aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, ¿no? Entonces, es importante, muchachos, esto para que veamos teniendo en cuenta, ¿no? En el camino yo les voy a pasar algunos videos para que vayan instalando los programas en su casa y tengan todo listo para comenzar a trabajar a partir de la próxima semana. Ahora, yo siempre comienzo mi clase diciendo lo siguiente, ¿no? Si nos vamos a volver a ver el próximo ciclo o nos vemos de repente en otro curso, ¿ok? Entonces ahí vas a entender lo que te digo. Básicamente yo siempre digo que para que este tipo de educación funcione, donde ustedes están en su casa y yo estoy acá, hace falta tres factores importantísimos, de los cuales pienso yo que dos son indispensables y el tercero es muy opcional. El primero es la responsabilidad, ¿ok? Hay que ser responsable, ¿no? Al momento de poder trabajar, ¿no? Con las clases correspondientes, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que tenemos clase, pues tenemos que conectarnos, tenemos que tener la responsabilidad de conectarnos, pero de repente muchos de ustedes ahorita están trabajando, pero están conectados. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, o sea, no pueden dejar de trabajar o de repente tienes una cita en el hospital, no se puede, ¿no? Entonces, tienes que ser responsable y saber que si tú no estás ahorita atento al 100% en la clase, luego puedes revisar la grabación, puedes revisar el video sin ningún tipo de problemas. Entonces, eso es un punto importante que tiene que tener en cuenta. Responsabilidad. El segundo punto es el compromiso, ¿no? El compromiso no solo con mi curso, sino con todos los cursos que ustedes llevan en esta modalidad, ¿no? Compromiso en el punto, por ejemplo, si el profesor dice, para la próxima semana, ustedes tienen que avanzar esto, ¿ok? O lo otro, o tienen que llegar hasta tal punto porque a partir de ahí vamos a continuar, entonces ustedes tienen que desarrollarlo, ¿sí? Y tenerlo listo para la próxima semana. Si en caso no asistieron a clase, con mucha más razón.
tienen que tener la responsabilidad de poder ver el video y el compromiso de hacer lo que hicimos en clase, más lo que yo indiqué que tienen que hacer para la próxima semana. ¿Ok? Y el tercero, y de repente el menos importante, es el de asistencia a clases. Pero asistencia a clases, estamos hablando de una asistencia real. O sea, una asistencia real me refiero a donde ustedes puedan estar conectados en su casa, replicando todo lo que yo voy a ir haciendo durante el camino, ¿ok? Esa es una asistencia real, ¿sí? Pero es opcional por los motivos anteriormente expuestos, ¿no? No necesariamente van a poder hacerlo y es válido, pero lo importante sí es pues que de una u otra manera ustedes puedan luego ver el video y ponerse al día, ¿ok? Para no tener problemas al momento de las evaluaciones, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante que nosotros tenemos que tener aquí para poder comenzar la clase, ¿no? Para poder comenzar la clase. Bueno, entonces, esa sería básicamente esta primera parte donde me gusta siempre el primer día de clase, solo el primer día de clase, poder conversar un poquito con ustedes para poder poner algunos puntos claros y sobre todo puedan entender cuál es la forma correcta de poder trabajar aquí, ¿no? En este tipo de educación para que este tipo de educación pueda funcionar de la mejor manera, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar con algo que para mí es muy importante, que es la creación de nuestro grupo de WhatsApp para de una u otra manera mantenernos comunicados y compartir un poco de información por ahí. Entonces, vamos por aquí. A ver, ahorita la comparto por el chat para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Perdón, muchachos. A ver, les comparto el grupo de WhatsApp. Se unen al grupo, por favor, y ponen sus nombres y apellidos.
Aquí está. Únanse al grupo de WhatsApp, por favor. Yo los acabo de compartir. Sí, se unen y una vez que se unan, pongan sus nombres y apellidos, por favor, ¿ya? Nombres y apellidos, por favor. Muy bien. Vamos esperando que se vayan uniendo al grupo de WhatsApp. Nombres y apellidos en el grupo de WhatsApp, por favor. Listo. Vamos esperando a que se vayan uniendo para continuar con lo nuestro, ¿no? A ver, acá hay 19 y el grupo ahorita tiene 10, 15 tiene. A ver, únanse, por favor. Ya está. Ok, muy bien. Listo, creo que ya está la mayoría.
Hay 16. Yo acá tengo 19. Por ahí faltan dos que de repente no se pueden unir en este momento. Voy a volver a copiarlo por si acaso. Ok, muy bien. Voy a copiar esto de acá nuevamente para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok, listo. A ver, muchachos. Ok, muchos de los videos que voy a compartir, bueno, muchos de los videos que voy a compartir están pues ya o van a estar siempre colgados en mi canal de YouTube. Igual aquí lo comparto para que lo puedan ver, ¿no? Dentro de los videos, estoy actualizando los videos de instalación, ¿no? He actualizado el video de instalar SQL y también voy a instalar el video de Visual Studio, ya que en este curso vamos a trabajar con esos dos programas, tanto Visual Studio como SQL, ¿sí? Esos son los dos programas que vamos a utilizar. Entonces, ahí está, ahí les comparto mi canal. Si pueden, se suscriben, si no, guárdenlo nada más. Pero por ahí voy a compartir todos los videos adicionales con los cuales vamos a trabajar. Me ha dado alergia, muchachos. Creo que debe ser alergia al trabajo. Ok, a ver, ya para ir terminando nuestra pequeña charla y comenzar a trabajar, bueno, pues como les estaba comentando, de repente les he hablado mi experiencia como docente, mi experiencia, bueno, los cursos que conozco. También, pues, me desempeño como consultor independiente, ¿no? Desarrollo software, hago webs, ¿no? Pero lo hago muy poco, en verdad, no te voy a mentir, no es mi fuente de ingreso principal, ya que ser docente me demanda muchísimo tiempo, porque no es solo sentarme acá y poder, pues, conversar sobre un tema específico, ¿no? Hay que probar, hay que investigar, hay que ir viendo los cambios y cosas así. Mm. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, eh, el poco tiempo que me queda, pues lo utilizo, eh, casi todo el poco tiempo que me queda lo utilizo en temas de mi banda, ¿no? Yo tengo una banda, entonces tengo una banda de rock, específicamente de pop punk, entonces todo el tiempo que me queda, casi todo lo utilizo en mi banda, y bueno, y el muy poquito tiempo que me queda, pues es para cosas familiares, cosas personales, ¿no? Entonces, la gran mayoría, pues, de fines de semana estoy evocado a mi banda, ¿no? Yo trabajo hasta el sábado a las 4, creo. Ya a las 4, a partir de las 4 ya no estoy para nadie, ¿no? Así que, nada, pues, muchachos, es básicamente para que me conozcan un poquito, sepan, pues, un poco de mí, ¿no? Y podamos ya comenzar a trabajar de forma correcta. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar entonces a trabajar. A ver, dame un minuto, voy a poner, ya está. Ok, vamos comenzando entonces, ¿ya? Vamos comenzando. Ya.
Comparto mi pantalla y comenzamos a trabajar. Perdón. Ya está. ¿Se ve? Sí, profesor. Genial. Comencemos entonces. Muy bien. Bueno, esta primera parte nos habla sobre los marcos de trabajo que existen, tanto en NEC y NEC Framework, la interfaz de desarrollo del Visual Studio, que es un punto importantísimo con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Es un punto importante con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, podríamos comenzar haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué es NET? Tal cual se ve aquí. ¿Qué es NET? Bueno, NET es una plataforma de desarrollo, o sea, sirve para desarrollar software y fue creada por Microsoft, ¿no? Con NET puedo construir distintos tipos de aplicaciones, aplicaciones web, escritorio, móviles, servicios en la nube, videojuegos, aplicaciones IoT, Machine Learning, etcétera. NET como tal, o sea, solo así, NET es es un ecosistema de desarrollo moderno. En verdad, NET como tal es bastante moderno, ¿ok? Profe, pero yo tenía entendido que hace tiempo existe NET. La verdad es que ahí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. NET como tal existe a partir del 2020, o sea, tiene más o menos 5 años. ¿Qué, profesor? Sí, NET como tal tiene solo 5 años. Lo que sucede es que el lenguaje bandera de Microsoft por mucho tiempo fue Visual Basic, ¿ok? El lenguaje bandera de Microsoft fue Visual Basic. Eh, Inclusive el Visual Basic eh, se basa en otro lenguaje de programación y que fue comprado por Microsoft allá pues por los años 80, ¿no? No sé si ustedes han visto la película Los Piratas del Valle de Silicon. No sé si han visto esa película. Si no la han visto, se las recomiendo. Búsquenla. Habla de la historia de Apple, de cómo Bill Gates trabajó un tiempo en Apple y cómo lanzó Windows y le robó muchas ideas. Pues no. Es buena la película, un poco antigua, pero bastante buena. Ok, entonces, pues Visual Basic por mucho tiempo fue el lenguaje creado por Microsoft en base a otros lenguajes de programación. Ok, y ese fue el lenguaje de programación bandera que tuvo Microsoft por muchos, 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 muchos años. Ok, todo cambia en el año 2002. En el año 2002, eh, lo que pasa es lo siguiente. En la década de los 90, con la presencia de lenguajes de programación como Java, PHP, eh, estaban, estaban, digamos, encorralando a Visual Basic, porque si bien es cierto, Visual Basic te permite trabajar con clases, no necesariamente es un lenguaje de programación orientada a objetos.
no está orientado a objetos Visual Basic 6.0, que fue la última versión. Entonces, en este camino de poder cambiar, de poder mejorar su lenguaje bandera, ¿ok? Su lenguaje bandera, aparece la primera versión de .NET Framework, .NET Framework, allá por el año 2002, que incluía esta nueva versión. Esta nueva versión de .NET cambiaba el nombre de Visual Basic por Visual Basic.NET, ¿ok? Y daba aparición a lenguajes de programación nuevos como C Sharp, F Sharp y así, ¿ok? Así fue como comenzó esto, ¿no? Esto fue en el año 2002. Entonces, en el año 2002, cuando Microsoft lanza Visual Studio.NET, aparecen estos primeros cambios, donde se generan programas orientados a objetos y donde de repente aparece, para mí, desde mi perspectiva, desde mi visión, aparece lo mejor que pudo tener el NET Framework en esa época, que fue el ASP.NET, el clásico, obviamente, ¿no? ASP.NET, NET Framework, que para la época era lo mejor que había, para la época era lo mejor que se podía utilizar. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, recordemos un poquito, o pongámonos un poquito en contexto. Si yo estoy haciendo una aplicación web y quiero que un botón haga algo específicamente, ¿cómo programaría ese botón? Indiferentemente del lenguaje de programación, pero ¿cómo programarías ese botón? Estoy haciendo una aplicación web, tengo un botoncito y quiero que ese botón haga una acción. ¿Cómo programas ese botón? ¿Cómo lo programas? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de eso? Sí, a ver por ahí, si alguien tiene alguna idea me avisa. Lo escribe nada más. ¿Cómo programaríamos ese botón? O sea, ¿el botón te lleva a otro apartado o simplemente... Que haga algo, que haga algo. Ajá, un botón normal, un botón. No, un botón es un botón, ¿no? Es el que dice button, como ha puesto Alessandro, ¿no? ¿Cómo lo programamos? Simplemente que haga una acción. ¿Cómo lo programas? A ver, los escucho. Claro, que haga un evento, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Así es. O sea, asignarle un evento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, coméntenme por favor. Ya no, el on click es el evento, pero ¿cómo lo programo? Ese es el evento. ¿Cómo lo programo? Ya, entonces, ¿cómo lo programo? Ifel, no. Ahí estás programando. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna idea? Ya, act event listener. Ya. Esa es parte de la programación. Pero en términos generales, ¿qué haces para programar un botón? El botón es un botón, ¿no? ¿Qué haces tú para poder programar el botón? ¿Qué utilizas?
Ya puede ser un subme, puede ser un subme, puede ser un button. Ese es un ID y está bien. Puedes utilizar el ID, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo programas? ¿Qué utilizas? A ver, vamos muchachos, piensen un poquito. Pues un lenguaje de programación más que nada. Le doy forma, ¿Perdón? le doy un lenguaje de programación. Después de eso le doy un tema de forma y después también se puede el tema de hipervincular más que nada. Ya, ok, perfecto. Y para eso utilizamos, como dice Rodolfo, JavaScript. Efectivamente. JavaScript es el lenguaje de programación que utilizamos. Entonces, escúchame, si yo tengo 5 botones, a cada botón le tengo que aplicar su JavaScript, ¿ok? Para esta época, te estoy hablando para esta época, año 2002, viene Microsoft y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, 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 mira acá, mira acá. Te dice, oye, ¿sabes qué? Este es un formulario. Acá tienes un botón. Entonces, si tú quieres programarlo, dale doble clic y prográmalo con el lenguaje de programación que has aprendido, con Visual Basic. Tú no te imaginas la genialidad que fue eso allá por la década de los 2000. O sea, no había que poner JavaScript. Tú le dabas doble clic, entrabas, ponías tu código, funcionaba. Era lo mejor que ha tenido el Visual Studio.net. Lejos, pero lejos era lo mejor. ¿Ustedes han escuchado el concepto de Ajax? ¿Sí? Llamadas asíncronas con JavaScript para que no recargue la página a cada rato. Ya. Eso, ok, Visual Studio te lo dio como un control. ¿Cómo como profesor? Agarras un control, lo jalas y ya tienes una llamada asíncrona. Así de sencillo era esto. Muy bien, perfecto. Esas eran las bondades que tenía el Visual Studio.net allá por el año 2000 utilizando Net Framework. Entonces, ¿qué sucede? Y esto quiero que lo tengan claro. El Visual Studio.net solo funciona o funcionaba en esa época en Windows. En otras palabras, para hacer aplicaciones net, solo podía hacerlas desde Windows. Un tiempo funcionó en Mac también, ¿ah? Un tiempo funcionó en Mac, pero luego ya perdió el soporte. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que querían hacer o desarrollar aplicaciones desde Linux, por ejemplo? No podían tener la facilidad de poder desarrollar aplicaciones porque el Net Framework solo corría en Windows. Entonces, allá por el año 2016 aparece la primera versión de Netcore, como quieras llamarlo, que básicamente lo que te permite es que ahora el Netcore sea multiplataforma, o sea, puedes hacer en Windows, puedes hacer en Linux y puedes hacer en Mac. O sea, tenías la ventaja de poder desarrollar aplicaciones NEC en cualquier sistema operativo, ¿ok? Entonces, en el año 2016 aparece la primera versión de Netcore. Para eso ya existían versiones de Net Framework. Esto fue aumentando, entonces teníamos dos corrientes. Por un lado, teníamos el Net Framework, que solo funcionaba en Windows, y por otro lado teníamos el Netcore, que podía funcionar en cualquiera de los tres. Esto fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, y en el año 2020 agarran y tocaba Net Framework 5 y tocaba Netcore 5. No, perdón, tocaba Netcore 4. Tocaba Netcore 4.
sea, el Net Framework tocaba el 5, el Net Core tocaba 4. Había un desfase, no siempre de una versión más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Microsoft decide unificar todo y dejar de llamarlo Net Framework y dejar de llamarlo Net Core y solo llamarlo Net, allá por el año 2020. De ahí en adelante, Net como tal, no Net Framework, ha ido ganando muchísimos seguidores, ya que tiene muchas ventajas para poder trabajar. Entonces, ahora yo puedo trabajar desde Linux utilizando Net. Sí, puedes trabajar con Visual Studio y alguna librería para hacer formularios, ¿no? Configuración de Visual Studio. Code, ojo, Visual Studio Code, el azulito, ¿no? Mientras que el Visual Studio, el moradito, el normal, sigue funcionando para Windows, ¿no? Dejó de funcionar para Mac, pero puedes instalar el Visual Studio Code para Mac, ¿ok? La verdad, yo te voy a ser muy sincero, yo nunca lo he probado. Nunca he probado en Linux ni en Mac la utilización de Visual Studio. Generalmente lo he hecho siempre en Windows, pero sí se puede. Net, ojo, Net, no Net Framework, solo Net, ¿ok? Listo, entonces pues básicamente eso es como evolucionó el Net hasta el Net que conocemos hoy en día, ¿ok? Hasta el Net que conocemos hoy en día. Que vamos a ver en qué versión de Net está. Creo que yo tengo el 8, pero ya debería estar en el 9 funcionando. Así que vamos a ir viendo eso durante la clase. El Net Framework se quedó en 4.8.1. Ya no avanzó ni avanzará tampoco. ¿Ok? Este curso está dividido en dos partes. Es un poco extraño, ¿no? La primera parte está hecha en Net, si quieres llamarlo Net Core, y la segunda parte está hecha en Net Framework, que es todo el tema del ASP. Y el curso que sigue a esto, que es el desarrollo de aplicaciones 2, también está hecho pues básicamente en eso, ¿no? Está hecho en Net, vamos a trabajar en Net Framework nada más, ¿ok? Bueno, vamos por aquí revisando algunos puntos con los cuales hemos conversado. Bueno, de esto ya te hemos conversado hace un momento. Esto pues tiene básicamente desktop, escritorio, web, nube, móvil, juegos. Esto es Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos. Todo esto tiene para trabajar Net. Entonces, Net, ojo, Net dice, no con Net Framework. .NET es una plataforma de código abierto. Ojo, es código abierto para crear aplicaciones de escritorio, web móviles que se puedan ejecutar de forma nativa en cualquier sistema operativo. La plataforma .NET es un software que puede realizar estas tareas, que básicamente es traducir el código del lenguaje de programación .NET en instrucciones que un dispositivo de computación pueda procesar, proporcionar utilidades para un desarrollo de software eficiente, por ejemplo, poder encontrar la hora actual o imprimir un texto en la pantalla, definir un conjunto de tipos de datos para almacenar información como texto, número, fechas en el equipo. Es Net a secas. Mientras que Net Framework, este es el otro, es la versión inicial de .NET y que fue lanzada por Microsoft como respuesta ante el auge de Java, ¿no? Como yo te comentaba, en los 90, Java, pues siendo un lenguaje de programación orientado a objeto, ganó muchos seguidores. Entonces, Microsoft lanza Net Framework. Esta versión es solo para desarrollar aplicaciones que trabajen en un entorno Windows y es un código cerrado. Es decir, solo Microsoft conoce el funcionamiento de sus componentes. Lo rescatable de esta versión es que viene incluida en el sistema operativo de Windows.
por lo que no es necesario hacer instalaciones adicionales para su empleo. Este es Net y este es Net Framework. Dos totalmente distintas, ¿ok? Evolución y compatibilidad de los entornos de trabajo. Net Framework fue la primera versión del marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones impulsadas por Microsoft. La primera versión oficial se lanzó en el año 2002 y rompió muchos de los paradigmas de la programación de ese entonces como programación orientada a objetos. En el año 2016, es lo que te comentaba, Microsoft decide renovar toda la funcionalidad de .NET Framework, dadas las exigencias de la tecnología vigente, creando un entorno de trabajo, ojo, mucho más ligero y sobre todo más abierto a diferentes sistemas operativos, dado que Net Framework solo estaba orientado para aplicaciones ejecutadas en ambiente Windows. Es así como nace NetCore. Se lanza en el año 2016 en su versión NetCore 1.0. Esto, dado el auge de aplicaciones como Cloud, que básicamente en Net se trabaja con Azure, IA, Gaming, entre otras, se ha convertido hoy en día en una de los más importantes marcos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones informáticas. NetCore. Entonces, ¿qué es .NET como tal? A finales del año 2020, Microsoft decide lanzar una versión que abarque todo en conjunto de funcionalidades y para evitar tantos nombres y confusiones, decidió ponerle como nombre .NET, tan simple como es. La versión lanzada en ese año, en el 2020, fue la versión 5.0. Como te decía, tocaba Net Framework 5, pero no se decidió no trabajar con Net Framework 5. Pero en el aspecto más formal, Microsoft la lanzó en el año 2021 con la versión Next 6. En la actualidad se encuentra en la versión 7, para finales de 2023 la versión 8. ¿No? Ya debe estar en la 10. En un momento lo vemos. Y esta es básicamente la historia, ¿no? Antes del 2002, donde se lanza el Visual Studio.net, existían estos lenguajes de programación: BASIC, Visual Basic para aplicaciones, Visual Force Pro, Visual Basic Script, C Sharp, perdón, C++, J++, JS Script, ASP. El 2002 se lanza la primera versión de Net Framework, Visual.net, C Sharp y ASP.NET 1. Y así ha ido evolucionando hasta en el 2010, donde llegaron al Net Framework 4.0. ¿Ok? Y estas son las versiones de Net Framework que hay. Y estas son las versiones. Aquí están las versiones de Net Core. Entonces, si nosotros vamos a poder ver esto, vamos a ver cómo va las versiones. Vamos a poner acá Net Framework. A ver, aquí están las versiones de Net Framework. Aquí están las versiones de Net Framework. 9 de agosto de 2022 fue el lanzamiento de esta última versión. Y aquí están todas las versiones. Estas ya no tienen soporte, así que instalarlas no tendría ningún sentido. ¿Ok? Estas sí tienen soporte. Por ejemplo, la 3.5 ya se nos muere en el 2029. Falta regular, ¿ah? Pero ya te está avisando que esta ya está por morir. ¿Sí? Eso es Net Framework. Y por otro lado, descargar Net. Netflix dice. Net. ¿Está? Listo. Entonces,
De acuerdo a esto, la versión estable es la 8. Compatibilidad a largo plazo. Esta todavía, esta recién se ha publicado, esta versión, esta actualización. Hay una actualización el 5 de agosto, ¿sí? Y ya está la 10 encima. Si trabajamos con 8, muy pronto será 9 y pasamos a ser 10 en algún momento. Esto te lo voy a compartir también. Ahí están las versiones. Ya está. Eso es lo que tiene. Aquí está el Visual Studio, el Visual Studio Code. Con cualquiera se puede trabajar. Esto es lo que puedes hacer, ¿no? Ok. Y aquí están todas las versiones de el 8, ¿no? Están todas las versiones del 8. Ok. Y aquí están las versiones del 10 que están por lanzar. O sea, hay bastante de esto, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones para poder trabajar esto. Todas las versiones de NET. Y aquí están todas las versiones de NET. ¿No? Las versiones con soporte 10, 9, 8. No, no, perdón. No descarguen nada. Cuando les enseñe a instalar el Visual Studio, ahí ya viene con el .NET, con el NET, tranquilos. No descarguen nada. Simplemente es para que lo conozcan. Lo que sí tengamos en cuenta, imaginemos que descargamos el NET 9, ¿no? Con el Visual Studio que vamos a instalar. Una vez instalado, aparece el 10 o el 11 y no lo instalamos, ¿qué hago? Simplemente lo descargo y automáticamente el Visual Studio lo reconoce. Eso sí lo tengan claro. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, Sí. una consulta. Dime. Sí, ¿se refiere al Visual Studio Code o al otro, al morado? No, el morado. Ah, vale. Sí. Igual, o sea, con el azul sí es diferente. Porque si tú vas a trabajar con el azul, sí tienes que ir descargando esto de acá. Pero para Linux o para Mac, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Si yo entro acá a NET, tengo para Linux, tengo para Mac, para Windows. ¿Ok? Bueno, en Linux va a depender pues del tipo de arquitectura que tengas. En Mac igual, ¿no? Acá están los instaladores. Y bueno, y todo acá, ¿no? Ya va a depender de la versión bueno, del sistema operativo con el cual ustedes trabajen, ¿no? A lo que iba era esto, mira. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 5. No hay 4, ¿sí? Porque correspondía que sea NetCore 4 y Net Framework 5, pero todo se le puso Net 5. ¿Ok? Entonces, así es como ha evolucionado el .NET. Muy bien. Seguimos con lo nuestro por aquí. Ya, y aquí vamos a ver un videito bastante interesante. Voy a dejar de compartir para compartir con audio. Es muy buen video, en verdad, este video que nos comparten aquí, que nos permite, pues, poder revisar cómo evolucionó todo el tema de .NET. Voy a apagar mi camarita un ratito y vamos a ir por aquí. ¿Se ¿Tienes una escucha? gran idea de negocio? ¿Se Dale escucha un el nombre video? Dígame registrando si se tu escucha, dominio por con favor. GoDaddy. Cada Sí. correo Perfecto. que GoDaddy Airo
Nuestra experiencia con Listo. inteligencia artificial que crea tu logo Ahora me envuelve muteo para mucho ver el más en video, solo ¿ya? unos clics. Y si necesitas ayuda, puedes contar con nuestro equipo de soporte especializado. Comenzar un negocio en línea nunca fue... La verdad que lo normal es que la cabeza le empieza a dar vueltas. Hola, en este vídeo te voy a hablar de .NET y de toda la terminología confusa que hay alrededor. Y es que cuando uno empieza a trabajar con esta plataforma de Microsoft, la verdad que lo normal es que la cabeza le empieza a dar vueltas porque hay tantos términos y tantas cosas que es muy difícil enterarse de qué están hablando exactamente. Porque hay un montón de terminología. Por ejemplo, tenemos Net Framework, Net Core, Net Standard, .NET a secas, ASP.NET, ASP.NET Core, C#, Visual Basic Net, F#, Xamarin MAUI, Entity Framework, Blazor. Son un montón de términos. Quédate unos minutos conmigo y te garantizo que al final del vídeo comprenderás perfectamente qué es .NET, para qué vale, sus versiones y cuáles son las tecnologías que tiene asociadas y para qué se utilizan. Vamos a empezar viendo qué es .NET en general. Como ves ahí, .NET es una plataforma de desarrollo que te permite construir cualquier cosa, o casi, desde aplicaciones de escritorio, web, cloud, mobile, gaming, Internet de las cosas e incluso inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es decir, .NET es una plataforma de programación que nos ofrece una serie de librerías, lenguajes de programación, compiladores, entornos de ejecución, un montón de cosas para poder programar de manera más sencilla. También tiene herramientas de programación que seguro que conoces, como Visual Studio para Mac, Visual Studio Code, o incluso desde la propia línea de comandos podemos hacer cosas, ¿no? Y con todo esto, es decir, con ese framework del que partimos más las herramientas, te permite crear aplicaciones de todo tipo, como ves aquí, desde escritorio, web, cloud, en fin, todo esto que decíamos antes, incluso aplicaciones móviles para Android o iOS, ¿vale? Por cierto, al contrario de lo que cree mucha gente, .NET es open source y además totalmente gratuito, ¿vale? De manera que no están atados para nada a Microsoft en concreto, como mucha gente cree, ni tienes que pagar por usarlos, etc. Esto también conviene saberlo, ¿vale? Además, la plataforma te permite programar en muchos lenguajes. Los más conocidos son esos que pongo ahí, C#, Visual Basic Net, F#, etcétera, pero en realidad hay muchos más, incluso hay hasta COBOL. Con COBOL se puede programar en la plataforma .NET. De todas formas, mi recomendación es usar principalmente C#. Te dejo un enlacito aquí debajo con un artículo muy completo que te explica por qué C# es la mejor elección. Bien, ahora que hemos visto lo que es .NET así muy brevemente, vamos a ver todo este lío de terminología que te decía al principio. En primer lugar, la primera versión de .NET, que no era tan potente como la que hay ahora, como veremos enseguida, apareció en el año 2002, tras un par de años de betas, tanto privadas como públicas, que por aquel entonces Microsoft se había quedado un poquito atrás en todo lo que es programación, porque tenía algunas plataformas de la competencia como Java, que era bastante nueva por aquel entonces, porque se inventó en el año 91, una cosa así, Delphi, etc. Y las herramientas que tenía estaban muy obsoletas. Y .NET fue su respuesta. Empezaron a trabajar a finales de los 90 y en el 2002 sacaron esta versión 1.0. Una cosa muy importante de Net Framework que tienes que saber es que está atada a Windows. Es decir, funciona solo en Windows, aunque luego vamos a ver que esto ha evolucionado, ¿vale? Esta es lo que se llama la plataforma .NET original o clásica. A veces le ponemos ese adjetivo para distinguirlo de todo lo que vamos a ver luego. Llegó solo hasta la versión 4.8. Esa es la versión en la que está y de la cual no se va a mover, ¿vale? Pero tiene una característica muy importante. Aparte de millones de desarrolladores que todavía desarrollan en esta plataforma, forma parte integral del sistema operativo Windows, es decir, viene con Windows. Y esto es una gran ventaja porque nos permite programar en miles de millones de dispositivos sin tener que instalar nada, ¿vale? Y además, mientras exista Windows, va a existir Net clásico. Por lo tanto, aunque ya está, digamos, obsoleta porque no va a evolucionar más, sí que es algo que puede ser útil muchas veces, ¿vale? Entonces esto es lo primero que tienes que saber, que Net Framework, así a secas, con el apellido Framework, es esta versión en concreto. Bien, esta plataforma estaba muy bien, pero enseguida se le empezaron a notar los años. Cuando ya llevaba como 15 años funcionando, la cosa ya empezaba
a tener sus problemas. ¿Por qué? Bueno, por básicamente dos cosas, ¿no? La adopción masiva del cloud computing. Cloud ahora está en todas partes, donde ahí se necesita mucha agilidad, componentes más pequeños, etcétera, y otras plataformas como Node.js que, bueno, tenían una simplicidad mayor para ciertas cosas, por supuesto no son equiparables porque no hacen lo mismo, pero la gente prefería este tipo de plataformas. Entonces Microsoft decidió que tenía que hacer algo para que no le pasara lo de la vez anterior y decidió crear una nueva versión de la plataforma. Así que en 2014 decidieron que iban a lanzar una nueva versión de la plataforma más ligera, multiplataforma, es decir, funcionaba en varios sistemas operativos, no solo en Windows, con mucho más rendimiento y pensada para funcionar también en la nube, ¿vale? O sea, sería como .NET Framework, pero más potente, más ágil y multiplataforma. Y en 2016 por fin lanzaron la versión 1.0. Por cierto, no tiene logo oficial, así que en Campus MVP nos inventamos este que ves aquí al lado y que, bueno, la verdad que funcionó muy bien y ahora lo ves por todas partes, pero que sepas que lo inventamos nosotros, ¿vale? Bien, este es el que tienen ahora, que es un robotito que pone .NET, pero no es ni un logo ni nada, es algo que usan simplemente para decorar. Vale, NetCore tuvo un problema bastante importante de comunicación cuando lo lanzaron, porque en los 2 años que tardaron entre que lo anunciaron y lo lanzaron de verdad, hubo muchos cambios de nombre. Primero le iban a poner, cuando lo anunciaron, Net VNext, de versión siguiente, ¿no? Luego querían ponerle .NET 5, porque la anterior era la 4.8, ¿no? Y esta sería la 5, pero el problema es que no era una versión nueva de la plataforma, sino que era una plataforma totalmente nueva. Y entonces consideraron que esa no era la mejor opción. Al final decidieron llamarle .NET Core y fue también una confusión porque la gente se pensaba que era lo mismo pero una versión reducida por lo de core, solo el núcleo, etc. Total, que fue un poquito despropósito, pero al final parece que caló porque, bueno, se hizo muy popular, ¿no? Aunque NetCore se parece mucho a Net, en realidad, como digo, es una plataforma nueva, creada desde cero, programada desde cero y con un montón de cosas que ya estaban, o la mayoría de las cosas que ya estaban en Net Framework, ¿vale? Lo que pasa que, como decía, ofrece todas estas nuevas mejoras que había comentado antes, que es multiplataforma, es mucho más ágil, tiene mucho mayor rendimiento, se puede actualizar de manera más sencilla, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es NetCore. La verdad que desde que la sacaron ha funcionado muy bien. Esto que ves aquí son algunas cifras que da Microsoft, que no las tenemos que creer, pero bueno, deben de ser ciertas, ¿no? Y que son bastante impresionantes, la verdad. Aparte de, bueno, todos esos millones de desarrolladores que han obtenido y demás, fíjate que tiene un rendimiento brutal. Por ejemplo, ese número que tienes ahí, de que es hasta 7 veces más rápido que Node.js, es verdad. En todos los rankings, te dejo los enlaces ahí abajo, como ves, puedes ver que NetCore tiene un rendimiento brutal, brutal. Y entonces, bueno, ha funcionado muy bien y por eso tiene tanta opción, etcétera. Bien, ahora ya tenemos claro Net Framework y NetCore, pero todavía nos quedan unas cuantas cosas más. Por ejemplo, Mono. Entre medias, hubo una gente que dijo que, bueno, era una pena que .NET Framework no fuera multiplataforma y que no solo funcionara en Windows, y se decidió hacer una versión multiplataforma de .NET que se llamó así, Mono, porque lo lideraba Miguel de Icaza, que es mexicano y le quiso llamar así, y la verdad que fue un proyecto muy interesante, pero que no tuvo la acogida que debiera haber tenido, entre otras cosas porque Microsoft no le dio apoyo ninguno. Pero de Mono... Ni se te ocurra pagar por un curso de inteligencia artificial sin escuchar esto antes. Hay mucho... Sí que salió algo muy interesante, que fue Xamarin. Xamarin es una plataforma específica para crear aplicaciones móviles, tanto para iOS como para Android, que está basada en Mono. De manera que usan las capacidades multiplataforma de Mono con una capa por encima para crear interfaces de usuario, etcétera, y poder crear aplicaciones móviles con C# y .NET y con un solo lenguaje y una plataforma poder programar para todos estos sistemas y alguno más. De manera que no tienes que aprender lo que necesitas para Android y lo que necesitas para iOS, y lo puedes hacer todo con .NET. Y fue tal el éxito que tuvo que al final lo acabó comprando Microsoft en 2016. Y encima lo hizo gratuito, con lo cual, bueno, explotó, ¿no? Y Xamarin se convirtió en una de las grandes herramientas para crear aplicaciones móviles.
Lo que pasa que en un momento determinado nos encontramos con esta situación y es que tenemos como mínimo 3 plataformas.NET, la .NET clásica, .NET Framework, .NET Core y Xamarin, que todas son .NET pero son distintas, no son 100% compatibles entre ellas, cada una tiene sus aplicaciones y demás, y es todo un poco lío, aparte de los nombres, el poder trabajar con todas ellas. Entonces Microsoft se saca de la manga una cosa que se llama .NET Standard, que seguramente también habrás oído hablar. Para simplificar, .NET Standard lo que hace es sacar un factor común a todas estas plataformas, es decir, no es una plataforma, sino que es una especificación. Dice que tiene que tener una biblioteca que tú hagas de código para que pueda funcionar a la vez en todas ellas. Si tú haces algo siguiendo lo que marca .NET Standard, puedes hacer que funcione tanto en .NET Framework como en .NET Core como en Xamarin, simplemente recompilando. De manera que sacas factor común y tienes lo que tienen todos para poder programar y que sean interoperables, ¿vale? Pero esto realmente no aclaró las cosas más, sino que añadió un nuevo término que aún hizo que se complicara la cosa más todavía. Y a raíz de esto, como la gente no acaba de enterarse, seguíamos teniendo problemas y demás, lo que hicieron fue sacar una nueva versión de .NET Core en 2020 que se llamó simplemente .NET. De hecho, su primera versión salió en noviembre de 2020 y se llamó .NET 5. Bien, .NET lo que hace es unificar todas las plataformas en uno. Para que nos entendamos, .NET a secas es la plataforma .NET que hay ahora mismo, es la que va a haber en el futuro y es .NET Core con cosas. Es decir, partieron de .NET Core, se podría haber llamado perfectamente .NET Core 4, por ejemplo, pero decidieron llamarle .NET y no le pusieron .NET 4 para que no se confundiera con la versión 4.8 que hay ahora mismo de .NET clásico y que, como dije antes, no se va a mover de ahí. Entonces le pusieron .NET 5 y tiene todo lo que tenía .NET Core y todas sus capacidades que ya he comentado y todo lo que tiene .NET, todo lo que tiene Xamarin, etc. Es una versión unificadora, va a quedar todo bajo el mismo paraguas que es .NET. La primera versión que salió en noviembre de 2020 en realidad no tenía todavía esta unificación, ¿vale? Le faltaban cosas, por ejemplo, toda la parte de Xamarin y por lo tanto de desarrollo móvil todavía no estaba integrada bajo ese paraguas, pero .NET 6, que sale en noviembre de 2021, sí que ya va a ser la primera versión de verdad unificadora que tiene todo y que va a tener la nueva versión de Xamarin, que es uno de esos términos que te voy a hablar justo ahora a continuación y ya casi terminamos, ¿vale? De hecho, antes de continuar, lo que voy a hacer es mencionarte esos otros términos que hay por ahí relacionados y que orbitan alrededor de .NET y que quizá hayas oído y no sepas muy bien a qué se refieren. Por ejemplo, Entity Framework. Vale, Entity Framework es un framework, como su propio nombre indica, para acceso a datos desde .NET, es decir, es una biblioteca, técnicamente se llama un ORM, te dejo un artículo sobre ORMs para que sepas exactamente a qué me refiero, aquí en los enlaces abajo, ¿vale? Bien, pues es un ORM de Microsoft que nos permite hacer acceso a datos. ¿Qué ocurre? Que también tiene dos versiones. Tiene la versión actualmente, la 6, que estaba en .NET clásico y en .NET a secas, en la versión ya definitiva y de futuro que tenemos ahora, le han tenido que poner el Core todavía, se sigue llamando Entity Framework Core a pesar de que forma parte de .NET, porque las versiones van por detrás y si le pusieran los números, por ejemplo el 5 o el 6, se confundirían con las antiguas. Por eso hasta que superen la versión 6 va a seguir llevando el Core en el apellido, ¿vale? Entonces Entity Framework y Entity Framework Core son cosas distintas mientras Entity Framework Core no supere las versiones de Entity Framework. Como ves, un rollo total, pero es lo que hay y debes saberlo. Bien, lo siguiente es ASP.NET. ASP.NET es una parte del framework que se encarga específicamente de desarrollo web, creación de aplicaciones web. Le pasa lo mismo que a Entity Framework Core. Como en la versión clásica también existía ASP.NET y ASP.NET MVC, que es otra parte de este framework, y tenían versiones, ahora, mientras no alcancen a la versión antigua, le siguen poniendo el apellido Core, ¿vale? Entonces tenemos ASP.NET MVC 5, por ejemplo, que se refiere a la versión que está en el .NET Framework tradicional, porque se quedaron ahí en la versión 5, y en ASP.NET
Core MVC le siguen poniendo el Core porque también van en la versión 5. Cuando saquen la 6 irán en la 6 y ya le quitarán el Core porque habrá superado al anterior, ¿vale? Bien, pues eso, quédate con que sirve para crear aplicaciones web y que de momento sigue llevando el apellido Core. Además tenemos Blazor. Blazor es una nueva tecnología de la que quizás hayas oído hablar, que salió con NetCore 3 y que permite también crear aplicaciones web, pero de una manera completamente distinta a ASP.NET MVC. Es decir, se basa también en ASP.NET, pero no lleva la parte de MVC, sino que trabaja de una forma completamente distinta. No me voy a parar aquí para no enrollarme, pero te dejo unos enlaces aquí debajo a unos vídeos que tenemos donde explicamos detalladamente qué es, pero créeme, es muy interesante. Y finalmente tenemos NetMaui. NetMaui es el horrible nombre que le han dado al sucesor de Xamarin. NetMaui es la versión de Xamarin que va a estar dentro de Net 6 para crear aplicaciones no solo móviles, o sea, para iOS y para Android, sino también aplicaciones de escritorio, para Windows y Mac soportadas por Microsoft y para Linux soportadas por terceras partes. Es decir, con NetMaui es la misma tecnología que teníamos con Xamarin, solo que la han ampliado, la han simplificado en algunas cosas y le han dado más capacidades, porque no solo haces aplicaciones móviles, sino también de escritorio. La verdad que a pesar del nombre creo que va a ser un bombazo y la van a adoptar un montón de personas y de empresas y de desarrolladores, porque te va a permitir con un solo código en C# y con la plataforma Net debajo, crear aplicaciones que funcionen prácticamente en cualquier lado y con una interfaz de usuario coherente, etc. Por lo tanto, es algo muy a tener en el radar. Acuérdate, NetMaui, como la isla de Hawái, en fin, un nombre horrendo. Bien, después de todo este rollo, voy a resumir muy rápidamente qué significa todo esto para ti. Habíamos hablado de que teníamos NetFramework, NetCore y .NET a secas, ¿vale? Bien, NetFramework no va a desaparecer, pero no va a evolucionar. Es una cosa que está ahí, que si ya sabes .NET, pues fenomenal, porque le vas a poder seguir sacando partido, pero no va a evolucionar. A medida que vayan saliendo nuevas tecnologías, nuevas necesidades, no las va a tener, solo va a tener parches de seguridad, pero va a estar ahí mientras exista Windows, con lo cual, bueno, pues es un arma que tenemos ahí que podemos utilizar. Hoy por hoy, desde luego, no te recomiendo que la aprendas, ¿vale? Luego tenemos a NetCore. NetCore, por lo que a ti respecta, ha desaparecido del mapa, es como si no existiera, ¿vale? En el fondo es lo mismo que .NET, ya dije antes que .NET a secas era .NET Core con cosas, ¿vale? Pero a efectos de aprendizaje y de tenerla en cuenta para algo es como si no existiera, porque ya las versiones van a desaparecer y se va a quedar solo .NET. Y eso nos lleva al último punto, que es .NET a secas. .NET es el presente y es el futuro de la plataforma. Es la plataforma que unifica todo y que te va a permitir crear todo tipo de aplicaciones en cualquier sistema operativo, para cualquier dispositivo, con gran rendimiento y además encima, pues eso, open source, es gratuita, las herramientas son gratuitas, incluso Visual Studio, y realmente es la apuesta que deberías hacer, ¿vale? Entonces, este es el resumen, muy básico, pero creo que es bastante interesante. Espero que te haya quedado claro toda esta terminología. También te digo una cosa, si tienes interés en aprender .NET y el lenguaje C# bien, tenemos un curso completísimo, que es este que te estoy enseñando aquí, que parte de cero y que te llega a un nivel muy bueno de trabajo, a partir del cual puedes ya volar por tu cuenta y que solo tienes que ir aquí a campusmvp.es y buscarlo, ¿vale? Porque con él vas a aprender un montón. Espero que este vídeo te haya resultado útil y ahora tengas mucho más clara toda esta terminología, las tecnologías que hay por ahí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Ok, muchachos. Bastante interesante este video, donde nos muestra pues todo el englobe total de todo lo que es .NET y todo lo que ha evolucionado. Ok, vamos a seguir conversando un poquito de esto. Sí. Y antes de acabar la clase les voy a pasar el video de instalación del SQL y en un ratito les paso el video de instalación del Visual Studio para que ya lo tengan listo para la próxima semana.
que ya vamos a comenzar a ver temas de código, ¿no? Ok. Acá tengo una pregunta. No, a ver, comenzando porque este curso se divide en dos partes. La primera parte vamos a aprender Net solo, ¿ok? Net Core, si quieres llamarlo, para aplicaciones en escritorio. La segunda parte pasa a ser ASP.NET Framework. Y el por qué está, porque en el mercado aún se mantienen muchas aplicaciones con Net Framework. Es más, la idea de este curso, estos dos cursos son bastante interesantes porque tú vas a ver evolutivamente cómo va cambiando el Net Framework. O sea, en este curso vamos a terminar haciendo ASP Net Framework. El siguiente curso nos vamos a centrar en el trabajo de servicios, solo servicios. ¿Me dejo entender? Entonces, los servicios también han ido evolucionando en el transcurso del tiempo hasta llegar a servicios de tipo API RESTful, ¿no? Que es lo que se utiliza hoy en día. Pero estos servicios siguen funcionando correctamente en Net Framework, ¿ok? Eso se sigue utilizando en el mercado. Es más, en el mercado aún se sigue utilizando servicios antiguos como WCF o ASMX. Es por eso que se aprende esta primera parte, ¿no? Para el próximo curso siempre hago un ejemplo de cómo hacer un API REST utilizando Net. Siempre, porque es importante, ¿no? Pero en este curso sí, la mitad va a ser el trabajo normal, común y corriente, pues de lo que sería Net y luego sería la siguiente parte con NetFramework. El otro curso también es con NetFramework. Es por eso, pero básicamente aún el mercado laboral aún tiene. Y yo, mira esto, ¿ah? Hace 2 días, un ex alumno mío de estos dos cursos que llevó conmigo me escribe para hacerme una consulta justo sobre el tema correspondiente a los cursos al curso número 2, ¿no? Era un tema sobre WCF, ¿no? Que en una empresa X habían generado un servicio en WCF y querían desplegarlo, ¿no? Entonces, el error y la consulta no iba por un tema de desarrollo, iba por un tema de infraestructura, ya que él tiene una Mac y en la Mac no va a poder ejecutar el WCF. Necesita uno en Windows, porque el WCF es tecnología Net Framework, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿John? ¿Queda claro? O sea, aún hay presencia en el mercado de Net Framework, ¿sí? Profe, una consulta. Dime, ¿te escucho? Sí, ¿el SQL que mencionó es el Management Studio o el otro? El SQL les voy a pasar el video de cómo instalarlo, para que lo puedan instalar también. Bien, y no les bote problema, porque cuando el SQL, a ver, cuando el SQL está mal instalado, solo hay una forma de poder hacer lo que funcione. Bien, y es formatear tu máquina y volver a instalarlo. Si el SQL está mal instalado y tienes dos instancias y eso, te va a generar problemas. ¿Sí? Así que yo les voy a pasar en un ratito. Todavía nos quedan unos minutos, vamos a acabar de ver esto y les voy a pasar el video de cómo instalar el SQL Server. Bueno, continuemos entonces. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? Ya, nada, seguimos entonces. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes soportados para trabajar en .NET y los principales tipos de datos?
Dentro de los lenguajes de programación tenemos el C Sharp, que es el lenguaje de programación bandera de Microsoft hoy en día. ¿Cuál es la ventaja del C Sharp contra los otros lenguajes de programación que vemos? ¿Qué sucede, muchachos? Te lo pongo sencillo, sin muchos rodeos. El C Sharp es un Java de Microsoft. Así de sencillo. Java de Microsoft. Cambiarán algunos tipos de datos, cambiarán algunas formas de algunas propiedades, pero es un Java. Cerradísimo, es un Java. ¿Ok? Entonces es el lenguaje de programación más utilizado de la plataforma .NET porque permite hacer esa migración nativa, ¿ok? Una migración bastante sencilla, mira. Por ejemplo, en Java, tú declaras una variable de esta manera, ¿no? Agarras y dices double x igual a 0. En Visual Basic.net, tú esto lo declarabas de esta manera. Y en C Sharp, tú lo declaras igual. ¿Te das cuenta? Si tú toda la vida programaste así, pasar a esto o pasar a esto era un poco complicado. Pero si tú programaste así, pasar a esto no te genera mucha dificultad. No sé si me entienden. O sea, son lenguajes muy similares, muy parecidos. Entonces, de una u otra manera, no hay mucho problema al momento de ver las evoluciones y hacer el cambio de un lenguaje de programación a otro. Hubieron intentos fallidos de programación en Java con Visual Studio anterior, pero fueron Visual J, creo que se llamaba. No hubo mayor éxito. Luego tenemos el Visual Basic como tal. El Visual Basic es el lenguaje de programación por muchos años el lenguaje bandera de Microsoft. O sea, durante muchos años este fue el lenguaje principal de Microsoft para poder desarrollar aplicaciones tanto escritorio, web, ¿no? Pero luego ya fue reemplazado fue reemplazado por el C Sharp. El F Sharp tiene una sintaxis un poco más ligera y requiere muy poco código para crear un software, ¿no? El F Sharp es un lenguaje pues no tan comercial, por decirlo así, no tan utilizado, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como lenguaje de infraestructura de lenguaje común, conocido como el CLI. Entonces aquí podemos encontrar lenguajes como Clojure, RecLR, COBOL, Eiffel, IronPython y PowerBuilder, entre otros, ¿no? De los cuales Visual Studio se utiliza muchísimo para trabajar con COBOL, un lenguaje bastante antiguo, ¿ok? Que la forma de programar pues es diferente, ya que es un lenguaje no de alto nivel, ¿ok? Entre otros. También funciona en plataformas .NET. Esto se debe a que NET implementa una infraestructura de lenguaje común, CLI. Imagina que CLI es una plantilla a los que someten nuevos lenguajes para ser compatibles con .NET. O sea, estamos hablando de que pues hay muchos lenguajes de programación que se pueden trabajar con .NET. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí vemos unos puntos importantes que es digamos, en la forma de cómo
cómo trabaja los lenguajes de programación en términos generales, ¿ok? En términos generales, esto está funcionando de esta manera, ¿no? Al nivel más alto, ¿ok? Tenemos pues todo lo que corresponde a los distintos lenguajes de programación, como por ejemplo C Sharp, F Sharp, ¿ok? ¿Ok? F Sharp o Visual Basic. Luego tengo acá, ¿ok? Los compiladores. Esto pasa a esto, al CLI, ¿ok? Y esto genera un archivo DLL y genera un archivo .exe. Esto pasa al CLR, no, esto pasa al CLR, que es el Common Language Runtime, que básicamente es el motor que ejecuta las aplicaciones .NET. Esto administra la memoria, la seguridad, los hilos, y esto envía al lenguaje de máquina, ¿no? Que es ceros y uno para que esto se pueda entender, ¿no? Para que esto se pueda entender. Entonces, así funciona esta ejecución y compilación y ejecución del lenguaje .NET. Nosotros programamos a este nivel y todo esto de acá lo hace el Net o el Net Framework, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, esto lo hace. Aquí tenemos algunos tipos de datos que existen en .NET. Existe el byte, el sbyte, el int, el uint, el short, el ushort, el long, el ulong, el float, el double, el char, y obviamente otros como el string, el bool, etc. Ok, entonces, Visual Studio, ok, es un entorno de desarrollo integrado, conocido como IDE, único que facilita la creación de software sobre el .NET. Simplifica el diseño, el desarrollo y la implementación de aplicaciones de escritorio, web, aplicaciones distribuidas, ¿ok? Móviles, machine learning, entre otras. Y lo que sigue es todo el proceso de instalación que vamos a hacerlo, que les voy a pasar yo el video en un ratito. Nos quedan unos minutos. Entonces, ¿qué son aplicaciones de escritorio? Las aplicaciones de escritorio son programas de software diseñados para ser ejecutados en un equipo de escritorio, como una desktop o una portátil o una laptop. Estas aplicaciones se instalan directamente en el equipo y se ejecutan localmente en la máquina del usuario. Pueden funcionar sin conexión a Internet o a red porque están de forma local. Obviamente, si la aplicación requiere conectarse a un servidor de base de datos que está en otro equipo, que está en otra computadora, lo podrá hacer con una conexión física, es decir, por medio de un cable de red. Listo. Muy bien. También tenemos lo que son las aplicaciones web. Ok, las aplicaciones web son un tipo de software que se ejecuta en un navegador web y están diseñadas para ser utilizados a través de una conexión a Internet. Estas aplicaciones son accesibles desde cualquier dispositivo que tenga un navegador y conexión a Internet. Dos puntos importantes para poder acceder a una aplicación web. Se ejecutan en servidores remotos, conocidos como hosting, y los usuarios interactúan con ellas a través de una interfaz gráfica de usuario en el navegador web. Algunos ejemplos de aplicaciones web son las redes sociales, los servicios de correo electrónico, los motores de búsqueda, los sistemas de gestión de contenidos y las aplicaciones de comercio electrónico. Luego tenemos las aplicaciones móviles, ¿ok?
Las aplicaciones móviles son programas de software diseñados para ser utilizados en dispositivos móviles como smartphone y tabletas. ¿Ok? Se descargan e instalan directamente en el dispositivo móvil del usuario desde una tienda de aplicaciones como App Store de Apple o Google Play Store. Están diseñadas para aprovechar las características específicas de los dispositivos móviles. Ofrecen una experiencia de usuario más optimizada para para el dispositivo móvil que una aplicación web. Pueden ser desarrolladas para diferentes sistemas operativos como iOS, Android y pueden ser gratuitas. Una de las ventajas que tenía el Xamarin, que lo debes haber visto en el video, el Xamarin te permitía hacer aplicaciones híbridas, ¿no? O sea que en la misma aplicación corría en Android y corría en iOS, la misma aplicación. Por consiguiente, el NetMaui también te permite hacer lo mismo, ¿no? La verdad, no, o sea, he enseñado cursos de Xamarin, pero de NetMaui hasta ahorita no he enseñado ningún curso. No he tenido la oportunidad de poder revisar las mejoras que hay en el NetMaui, pero el Xamarin sí te permitía hacer una aplicación que podía correr tanto en Windows como en Mac. O sea, sí podías hacer eso. ¿Ok? Bueno, por aquí tenemos aplicaciones aplicaciones cloud, o sea, en la nube. Teniendo en cuenta que la principal es, o bueno, no la principal, la nube de Microsoft es Azure, ¿cierto? Que son programas de software que se ejecutan en servidores remotos y están diseñados para ser utilizados a través de una conexión a Internet. No se ejecutan en la máquina local del usuario, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Capacidad de acceder a ellas desde cualquier lugar con una conexión a Internet, eliminación de la necesidad de descargar e instalar el software en el equipo local del usuario y capacidad de compartir y colaborar en tiempo real con otros usuarios, ¿no? Aplicaciones de escritorio, perdón, aplicaciones de correo electrónico, almacenamiento en línea, videoconferencias, gestión de proyectos en línea, son algunos ejemplos de aplicaciones en la nube, ¿no? Aplicaciones de tipo gaming. Son programas de software diseñados específicamente para proporcionar entretenimiento y diversión a los usuarios a través de juegos interactivos. Pueden ser instaladas en dispositivos móviles, computadoras de escritorio y consolas de juego, ¿ok? Puede incluir una variedad de géneros de juegos. Esto puede ser tanto para un solo jugador como para múltiples jugadores. Dentro de las características que tiene, pues tiene gráficos avanzados, efectos de sonido y música, modo multijugador en línea, logros y tabla de clasificación, así como la capacidad de desbloquear nuevos niveles, personajes y elementos del juego a medida que se avanza en el juego. Pueden ser gratuitas o de pago y pueden ser descargadas desde las tiendas de aplicaciones, plataformas de juegos en línea o sitios web de desarrolladores. Básicamente, en Microsoft, para desarrollar juegos, existe Unity. No sé si por ahí ustedes han escuchado el nombre de Unity, ¿no? Que sirve para hacer juegos en 2D, juegos en 3D, juegos de realidad virtual, juegos de realidad aumentada, ¿no? Es bastante interesante. Yo he tenido la oportunidad de poder desarrollar algunos juegos, no juegos, ¿no? Sino algunas aplicaciones de realidad aumentada, ¿no? Y es bastante interesante. Bueno, seguimos. Y luego tenemos aplicaciones IoT o aplicaciones de Internet de las cosas, ¿no? Estas son básicamente son un tipo de software diseñado para interactuar con dispositivos conectados a Internet. Pueden ser utilizadas para la automatización del hogar,
la gestión del consumo energético, el monitoreo de la salud, el seguimiento de la ubicación de objetos, el control de la maquinaria industrial. Pueden ser diseñadas para ser utilizadas en dispositivos móviles, computadoras de escritorio, tabletas y otros dispositivos, y pueden requerir la integración con servicios en la nube para almacenar y procesar datos. ¿Ok? Pueden utilizar tecnologías como inteligencia artificial, análisis de datos, programación y la programación en tiempo real para proporcionar a los usuarios información útil y automatizar tareas en el hogar, la oficina o la industria. ¿Ok? Luego tengo qué son las aplicaciones de inteligencia artificial. Son programas de desarrollo de software diseñados para simular la inteligencia humana y realizar tareas que normalmente re- requieran la intervención humana. Las aplicaciones de inteligencia artificial se utilizan en una amplia variedad de campos, como el reconocimiento de voz y facial, análisis de datos, automatización de procesos, la planificación y toma de decisiones, entre otros. Ejemplo, los chatbots, asistentes virtuales, sistema por recomendación, motores de búsqueda, sistema de reconocimiento de voz, aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de automatización de procesos. Estas aplicaciones pueden ser diseñadas para ser utilizadas en dispositivos móviles, computadoras de escritorio, servicio en la nube y otros dispositivos. Y bueno, luego ya viene todo el tema de la instalación del Visual Studio, ¿no? Que ya hay, y la instalación del SQL, y luego la creación de las aplicaciones de escritorio. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, antes de ir terminando con nuestra clase, voy a proceder a compartirles el primer video que ya lo pueden ir trabajando, que es el video de instalación de SQL Server, ¿no? Este video recién lo he grabado hace un par de días. Está actualizado. Ahí está. Aquí se los comparto. Y también se los voy a compartir por WhatsApp. En el transcurso del día les paso el video de instalación del .NET. ¿Ya? ¿Alguien me estaba hablando por Ah, ahí? sí, profe, entonces no habría problema si yo tengo el SQL Management Studio, ¿no? Porque ese es el server, si no me equivoco. ¿Cuál tienes tú? El SQL Management Studio. Ya, trabaja con ese mismo. Pero si instala el otro normal, no habría problema. Sí, porque, o sea, no. Lo que pasa es que en el video que yo estoy compartiendo está la instalación del servidor, que es el SQL Server, y aparte es el SSMS, el Management Studio. O sea, es esa parte. O sea, el programa es SQL. Si ya lo tienes instalado y ya tienes el Management Studio, trabaja con ese, no hay ningún problema. Yo lo estoy compartiendo para los que no lo tienen instalado, ¿no? Ah, vale, listo, profesor. No es necesario que lo vuelvan a instalar si ya tienen instalado el SQL. Y voy a poner acá, no es necesario instalarlo si ya tienen instalado el SQL Server. Y el SQL Server y el SQL Management. Instálenlo, solo si no tienen instalado nada. Listo. De todas maneras dejo el comentario porque es importante eso. Ya, listo. Y en el transcurso del día les paso como el video de cómo instalar el Visual Studio, ¿sí? Les paso el video de cómo instalar el Visual Studio. Listo. Muy bien. Entonces, a partir de la próxima semana ya comenzamos a trabajar con nuestro programa. O sea, ya tienen que tener instalado ustedes para la próxima semana
este programa. Y ese otro ¿Sí? video, profesor, va a estar en complementario, ¿cierto? También. Igual lo voy a pasar por WhatsApp. Ah, Todo vale. lo que paso lo paso por WhatsApp y también lo pongo en complementario, sí. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? Ah, el grupo de WhatsApp, claro. ¿Dónde estamos? Por aquí, por aquí. Ahí está. Ahí estoy pasando el enlace. Ese es el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Únanse por favor al grupo de WhatsApp. Cualquier comunicación, duda, consulta, me lo ponen por ahí. Si pongan sus nombres y apellidos cuando se han unido, por favor. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, ya saben, escriben por el grupo de WhatsApp. Demoro en responder, pero respondo, ojo, ¿ah? Listo. Estoy volviendo a compartir por si acaso, porque hay algunos compañeros que recién se están uniendo al grupo de WhatsApp. Listo. Estoy volviendo a compartir el video. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, básicamente, eso sería nuestra primera sesión de clases, ¿no? Espero que haya quedado claro los conceptos de .NET, Net Framework, Net Core o Net, como quieran llamarlo, y todo lo que implica el desarrollo de las clases va a ser en ese entorno. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Muy bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y la próxima semana continuamos con nuestra clase. ¿Ok? Gracias, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cuídense bastante. Esto es lo, Chao, profesor. chao. Gracias. Nos vemos.